Solo tú, Jesús, tienes palabras de vida. Si subiera al monte más alto. Primera de Reyes, capítulo 3. Vamos a leer primeramente el versículo 5. Y dice: y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueño, y le dijo Dios: pide lo que quieras que yo te dé. Quiera Dios que en esta mañana usted pueda meterse en lo que Dios quiere enseñarnos. Esté atento ahí. Un saltito y nos vamos al versículo 7. Dice: ahora pues, Jehová, Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en el lugar de David mi padre. Y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, el cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios: porque has demandado esto, y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riqueza, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. Amén. Damos un saltito y nos vamos al capítulo 4. Y en el verso 20 dice: Judá e Israel eran muchos como la arena que está junto al mar, en multitud conmigo, dice, comiendo, bebiendo y alegrándose. Y Salomón señoreaba sobre todos los reinos, desde el Éufrates hasta la tierra de los filisteos y el límite con Egipto. Y traían presentes y sirvieron a Salomón todos los días que vivió. Oremos en esta mañana, hermanos. Padre, te damos infinitas. Seguimos un poco con el tema del reino de Dios. El día jueves estuvimos hablando de ese reino inconmovible. Estuvimos viendo con la ayuda del Señor esos principios del reino inconmovible de Dios en nuestras vidas. Y en esta mañana, con la ayuda del Señor, vamos a hablar de un reino incomparable. La verdad que cuando Dios está revelando su reino, muchas veces no nos paramos a considerar ni a valorar la importancia del mensaje del reino de Dios. Y el no entender, el no estar ahí en el conocimiento, hace de que no disfrutemos toda la manifestación de la gloria del reino de Dios. Muchas veces no nos damos cuenta y estamos viviendo más posición de religión que de reino. Sin darnos cuenta, incluso la palabra hemos dejado que se convierta en algo dogmático, rutinario. Le hemos quitado la esencia, le hemos quitado el poder, porque no la estamos recibiendo con fe, no la estamos recibiendo en esa novedad de la frescura de un hambre espiritual
que cada día manifestamos delante del Señor, como David decía, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así mi alma clama por ti, oh Dios, ¿verdad? Y cuando dejamos que las cosas pierdan la esencia, cuando dejamos que la palabra se convierta en pura letra, entonces caemos en la rutina y lo que la letra hace es matar la vida en el espíritu y nos convertimos en puros religiosos y no disfrutamos la realidad del reino de Dios. Y es sumamente importante volvernos a entender el valor de la palabra del reino, de la enseñanza del reino de Dios en nuestras vidas. Y en esta mañana yo quiero hablaros de un reino incomparable. La tierra, la historia, está llena de reinos. Se han manifestado millones de reinos. De hecho, fíjese, hermanos, medite, considere, entienda esta realidad. Cada persona es un reino andando. Cada persona que está ahí sintiendo ese libre albedrío, una persona que toma decisiones, una persona que gobierna su vida, bien o mal, pero está ejerciendo un reino. Tú ejerces un reino sobre tu vida. Cuando tú creces y llegas a una edad donde empiezas a tomar decisiones personales, confrontas el día a día en base a tus decisiones, gobiernas tus asuntos conforme tú entiendes o como tú lo ves, entonces tu vida es un reino en sí mismo. Tú estás ejerciendo un reino en ti mismo. Cada familia en sí también es un reino en sí misma. Ahora, el problema está bajo qué gracia está nuestro reino. Y he tomado el ejemplo de Salomón, porque Salomón, siendo joven, le tocó reinar en un pueblo muy grande. Y él como que se atemorizó. Él no se veía capaz, él no se veía en condiciones de poder reinar este pueblo. Y tiene un encuentro con Dios y Dios se le revela y Dios le habla y le dice: pídeme lo que quieras que yo haga contigo. Y entonces Salomón le pide sabiduría, inteligencia para poder gobernar ese pueblo tan grande. Dios se agradó de la petición y dice: porque no me has pedido riquezas, porque no me has pedido muchos días de vida, porque no me has pedido que le quite la vida a tus enemigos, sino que me has pedido esto, conforme a tu palabra te será dado. Y el Señor dice, está ahí escrito que lo hizo el hombre más sabio de la tierra desde ese momento y por siempre. Salomón ha sido y es todavía, la sabiduría de Salomón todavía no ha sido por hombre humano traspasada. Porque esa sabiduría venía directamente de Dios. Y él tuvo un reinado glorioso, esplendoroso, pero su reinado estaba bajo la gracia del reino de Dios. Es como que Dios mismo estaba reinando. Cuando Dios reina, por eso la palabra de Dios nos declara y nos dice, hablando de la persona de nuestro Señor Jesucristo, que Él es Rey de Reyes.
Entonces, cuando entendemos que hay una responsabilidad de reino, de gobierno personal, familiar y en las distintas áreas donde Dios nos ha dado la capacidad de poder, necesitamos entender que si queremos progresar, si queremos tener éxito, si queremos empezar bien y terminar bien, tenemos que estar siempre bajo los principios del reino de Dios. Y tenemos la garantía de que eso va a progresar. El reino de Salomón, bajo la gracia de Dios, fue un reino jamás visto. Su esplendor, su fama se extendió por toda la tierra. Se hablaba de la sabiduría de este hombre y después de las riquezas de este hombre por todos los lugares, hasta la reina de Saba, un reino también que en ese tiempo vivía en esplendor, pero nada que ver con el esplendor del reino de Salomón. Cuando esta mujer oyó toda la gloria del reino de Salomón, ella no se lo creyó y quiso por ella misma verlo con sus propios ojos, y ella fue a visitar a Salomón. Y cuando llegó y vio y averiguó y entendió y supo todo, en una de las conversaciones que está escrita en la palabra del Señor, ella declara que a ella le costaba como entender que un hombre tuviese tanta sabiduría y que ese reino tuviese tanto esplendor. Dice, pero ahora me doy cuenta que ni la mitad de lo que me contaron. Es mucho más. Es mucho más. Entonces ahí vemos que cuando un reino está bajo el reino de Dios, tiene garantías de éxito. Tu vida, cuando está bajo el reino de Dios, tiene garantías de éxito. Tu matrimonio, el reino entre la esposa y el esposo, tiene garantías de éxito cuando están bajo el reino de Dios. Y así sucesivamente todo lo que somos en sí mismos, como personas individuales, como personas dentro del marco de la familia, como personas dentro de una iglesia, porque aquí nosotros estamos ejerciendo un reino, pero si no estamos bajo el reino del Rey de Reyes y Señor de Señores, vamos a ser religiosos. Personas que tienen un ritualismo, que tienen una liturgia, que tienen unas formas y unas maneras, pero en realidad no estamos realmente disfrutando del reino porque no estamos en la base de la manifestación del reino de Dios y la justicia de Dios. Por eso es tan importante entender esto. Salomón empezó muy bien. Y quiero tocar esto, y lo estoy haciendo como introducción para después meternos un poco más en materia. Pero Salomón terminó muy mal. Él pidió sabiduría para gobernar el pueblo y Dios se lo concedió. Pero después él no tuvo sabiduría para gobernar su propia vida. Y ocurrió que empezó a desviarse. Dice que empezó a tomar mujeres extranjeras, cuando Dios ya había dado orden de que no se mezclaran con los pueblos. Y en este tiempo, hermanos, hay algo que
todavía no, nos cuesta entender, dice la palabra en el Nuevo Testamento, en la declaración y revelación del tiempo que nos ha tocado vivir a usted y a mí, que no nos unamos en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas o el demonio con el Señor? Pero como somos tan inteligentes, y algunos cristianas, pues dicen, bueno, es que yo no me voy a quedar para forrar Biblias en la iglesia, y como en la iglesia no encuentro el novio, pues me voy al mundo a buscar a ese príncipe azul. Y muy bien, sí, no se quedaron para forrar Biblias, pero entraron en la acción de desvestir demonios. Y después están amargados y viven porque este hombre es así, porque esta mujer es de la otra manera, porque es violento, porque me amarga la vida, porque me insulta, ¿por qué? Porque no está bajo el reino de Dios. Y una persona que no está bajo el reino de Dios es una persona con graves problemas. Es una persona expuesta al virus del orgullo, de la vanidad, de la prepotencia, del machismo, del feminismo, todas las cosas horribles que se mueven por la tierra. Cuando no estamos bajo el reino de Dios y la justicia divina de Dios, es como que se nos pega, es como que somos imanes, es que atraemos lo malo y lo malo viene a vivir con nosotros y vivimos con odio y vivimos con rencores y vivimos ahí con celos y con envidias, y el mundo está lleno de toda esta podrida realidad. ¿Y todo por qué? Porque no hemos entendido el valor del reino de Dios en nosotros. Y nuestro reino es una ruina, es una miseria. Uno se casa con una hermosa mujer pensando de que van a ser felices y van a levantar un paraíso, y después descubren que lo que hacen es que levantan un infierno. Y todo esto es la triste realidad de que un hombre y una mujer no están bajo el gobierno divino, no están bajo la sabiduría de los siglos, no pueden entender el peligro de ser un envidioso, un celoso, una persona orgullosa, vanidosa, prepotente, violento, mal hablado. No entienden el daño, lo destructivo, y lo hacen pues con toda normalidad, como si eso fuese algo normal. Por eso hay tantas personas heridas, tantas personas traumatizadas, tantas personas con el ánimo por los suelos. Simplemente porque no están entendiendo el valor del reino de Dios sobre nuestros reinos. A Salomón le fue de maravilla. Él tuvo reinos bajo sus reinos, lo hemos leído. Y esos reinos fueron sumamente bendecidos. Había un esplendor, dice, comían, bebían y se alegraban. Había un movimiento de gracia y de bendición, no solamente sobre el reino de Israel, sino también los demás reinos que estaban bajo el reino de Salomón. Disfrutaban de abundancia. Y hay una lista ahí tremenda de lo que cada día tenían que cocinar. No sé cuántos kilos de harina, no sé cuántos carneros, no sé cuántos becerros, no sé cuántas, porque el reino era tan extenso y cada día se comía
se bebía y se alegraba de la abundancia que había en el reino. Y todos los reinos que estaban bajo su reino vivían en las mismas condiciones, porque había una condición de gracia y justicia, porque era Dios dando sabiduría a este hombre. Pero este hombre se apartó de esa sabiduría. Empezó a mirar a la hija de Faraón y la deseó y se casó con la hija de Faraón. Pero no solamente con la hija de Faraón. Vengan conmigo al capítulo 11 de Primera de Reyes. Dice en el verso 1, pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sión, a las de los a las de Eteas. Y ¿sabes qué? Se casó con 700 mujeres. Uy, ¿se espantó? Con lo difícil que él está casado con una sola. Pero la cosa no paró ahí. Tenía 700 concubinas. Perdón, 700 mujeres y 300 concubinas. O sea, 300 esperando el relevo. Y fíjese, si se acostaba cada noche con una, a esa le tocaba otra vez acostarse 2 años después. ¿Cómo estaba la? Pero lo peor no es tener 700 mujeres y 300 concubinas. Es que cuando uno se casa, es un combo completo. 700 suegras. 700 cuñados haraganes, cuñadas chismosas, entrometidas. El asunto no es tan fácil. El tema es delicado. Y fíjese en el verso 9 de este capítulo 11, y se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Jehová Dios de Israel, que se había aparecido 2 veces, 2 encuentros. Y el primero fue glorioso, espectacular. Las cosas no podían ir mejor. Su reino era incomparable. Porque Dios hace las cosas con excelencia. Y cuando Dios da con esplendor, con gloria, con plenitud. Y entonces el reino de Salomón, mientras él estuvo sujeto a la dirección de Dios, fue un reino incomparable. Y si usted quiere que su reino sea incomparable, lo único que tiene que hacer es sujetarse a los principios del reino de Dios. Y tengo 4 principios que vamos a analizar y vamos a mirar detenidamente. Primero, tenemos que mirar bajo qué gloria está nuestro reino. ¿Quiere usted ver cómo el asunto va funcionando? Porque mire, hermanos, si nuestro reino está bajo la gloria de Dios, va a haber luz, va a haber claridad, vamos a poder avanzar. Pero si está bajo nuestra propia gloria, que este es el problema, nos olvidamos realmente de dónde proviene el poder del reino. Para que su reino funcione, usted tiene que estar fundamentado en el poder del reino de Dios. Miremos
con detenimiento. ¿Bajo qué gloria está mi reino, mi vida, mi matrimonio, mi ministerio, mi llamado? ¿Bajo qué gloria? Porque si es bajo mi propia gloria, voy a fracasar. Por eso hay tantos matrimonios, oiga, cristianos que están fracasando. Yo cada día me quedo más sorprendido de ver cómo el divorcio ha entrado dentro de los movimientos de las iglesias cristianas. Cuando yo me convertí hace 40 años, no se oía nada de divorcios de cristianos. Es como que había otro concepto, es que nos movíamos con otra idea, éramos anticuados, cantábamos canciones súper de aquella manera, pero había un temor, había una reverencia, había un respeto a la palabra que parece ser, hermano, que se está perdiendo. Ahora hay mucho ruido, ahora hay muchas reuniones multitudinarias, estadios llenos, iglesias tremendas de gente. Pero hermano, ¿qué está pasando con los principios? Ese respeto, ese amor, esa reverencia a las cosas de Dios que nos mantenían en santidad, en pureza, que respetábamos la unión conyugal, el matrimonio, que cometíamos una falta y enseguida nos sentíamos mal y que pedíamos perdón al Señor. Ahora parece ser que todo vale. La gente comete errores y ya se han acostumbrado a pedir perdón, pero mañana ya lo están haciendo otra vez mal. Y estamos haciendo de que la gracia de Dios se aleje de nosotros y estamos bajo la sombra de la desgracia, de la mentira, de Satanás. Y hay un montón de cristianos confundidos. Ellos mismos ya están haciendo como la gente del mundo. A lo malo le están llamando bueno y a lo bueno lo están llamando malo. Pobrecitos los homosexuales, pobrecitas las lesbianas, pobrecitas los transexuales, pobrecitos, hermanos, sí, pobres, pero no estemos llamando bueno al pecado y las consecuencias del pecado. Sí, son unos pobres que necesitan urgentemente restauración, que necesitan urgentemente sanidad, que necesitan. Y la iglesia, para poder ayudar a esta gente, no vamos a decir, pobrecito, mira, sigue con tu vida. Y no, tenemos que llamar las cosas por su nombre. Un homosexual es como un drogadicto. Un día quedó esclavo de algo y de la misma manera que un esclavo puede ser libre, no importa de qué se puede llegar a ser esclavo. Dios es poderoso. Y si realmente uno quiere ser libre, puede ser libre del alcohol, puede ser libre de la droga, puede ser libre de la homosexualidad, puede ser libre del juego, puede ser libre del sexo ilícito, de la pornografía, de toda esa podridumbre que está ahí metiéndose en la mente, en el cerebro de las personas, contaminando, dañando y esclavizando. Si uno quiere ser libre, si confía en el Rey de la Gloria y se pone bajo el reino de Dios, entonces va a recibir esa libertad, va a recibir la libertad. Los ojos de los ciegos van a ser abiertos, los paralíticos van a saltar. No importa, hermano, qué tipo de lepra tengamos. El Señor va a traer limpieza, el Señor va a traer liberación, pero hay que ponerse bajo la gloria de Dios. Cuando nos ponemos bajo nuestra propia gloria, nos hacemos sabios en nosotros mismos y defendemos nuestros pecados. Por eso dice Jeremías en el capítulo 9, verso 23 y 24:
Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el valiente en su valentía, ni el rico se alabe en su riqueza. Mas alábese en esto el que hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordias, juicio, justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Cuando estamos bajo nuestra propia gloria, creemos que podemos gobernar nuestro propio reino. Cuando la palabra de Dios declara en Juan 15, sin Él nada somos. Sin Él nada podemos hacer. Lo único que estamos es alimentando nuestro propio ego y buscando nuestra propia alabanza. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni se alabe el rico en su riqueza, ni el valiente en su valentía. El que ha de alabarse, alábese en esto, en entenderme, dice el Rey de Reyes y Señor de Señores, y en conocerme, que yo hago misericordia, justicia, juicio. El Señor pone las cosas en su sitio. Para el que se acerca para entender al Dios de la gloria, al Rey de la gloria. Para el que conoce al Rey de gloria. Viene una revelación, viene un consejo, la palabra es implantada en el corazón, la palabra que es viva y que es eficaz. Empieza a hacer su obra de transformación. La mente es tratada, el corazón es tratado, siente el peso del pecado, aborrece el pecado, y el que es homosexual puede ser libre de la homosexualidad, y el que es una prostituta puede ser libre de la prostitución, y el que es un borracho puede ser libre de la borrachera, y el que es un drogadicto puede ser libre de la drogadicción, y el que es un ludópata puede ser libre de la enfermedad, de la ludopatía, de la esclavitud, del juego, y puede ser libre de cualquier cosa. El que está bajo el reino, la justicia divina, cuando la luz de la verdad penetra, entonces aparta lo impuro de lo puro y pone el tabernáculo de santidad para traer la revelación de la verdad, y uno aborrece la mentira porque es parte de la verdad, porque el reino de Dios se ha manifestado y la justicia de Dios es una realidad en mí. Ya no vivo en la ignorancia, ni estoy defendiendo mis propias mentiras, cuando me hago sabio en mi propia opinión. ¿Sobre qué fundamento está mi reino? Porque el reino es eso, hermanos. Es gobernar. Su vida necesita ser gobernada. Pero está claro que si no estamos alineados con el reino de Dios, vamos a fracasar. ¡Vamos a fracasar! Lo vea o no lo vea, va a fracasar. Amado varón, con todo el respeto, padre de familia, esposo, con todo el cariño, si no estamos alineados con el reino, recibiendo la sabiduría del reino, la luz del reino, el consejo del reino, el poder del reino, la autoridad del reino, el dominio del reino, vamos a fracasar. Después no le eche la culpa a nadie de que tu casa es una ruina. Usted y yo tenemos una gran responsabilidad como sacerdotes de nuestros hogares. No como el sabio de turno,
el inteligente, el que todo lo sabe, el prepotente, el que da una voz y todo el mundo tiene que obedecer. No, a eso no nos ha llamado el Señor, sino a ese hombre manso, humilde de corazón, que entiende la necesidad del gobierno, de la luz de Dios, y busca el consejo del reino, imparte el consejo del reino, da de la gracia que Dios le da. Y estamos ahí en un ambiente donde las cosas están siendo restauradas, donde las cosas están siendo establecidas, donde las cosas están siendo fortalecidas con el poder eterno de Dios. Y entonces nuestro reino empieza a ser un reino incomparable. Y otros reinos quieren ponerse bajo nuestros reinos. Y de la misma gloria que nosotros estamos recibiendo de parte del reino de Dios, es la gloria que impartimos a otros reinos. Y otras familias son restauradas. Y ese varón está siendo transformado. Ese hombre que estaba bajo la mentira, bajo las tinieblas, con su prepotencia, con su orgullo, con su vanidad, ahora se desmorona, se rompe, se quebranta. Está bajo la gloria de Dios, no bajo su propia gloria. Está siendo intimado por Dios. Dios le está engendrando con su palabra de vida. Está poniendo la semilla de vida. Lo está dejando embarazado con la vida de Dios. Y se está levantando como un verdadero hombre de Dios. Un verdadero hombre de reino. Donde la justicia divina del Señor está siendo una realidad. Está siendo impregnado de la justicia divina. Está impartiendo justicia divina. Y está viviendo el triunfo del reino. Por eso dice la palabra que somos más que vencedores. Cuando estamos bajo el poder del reino de Dios. Si el Señor, dice el Salmo 127, no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Cuánto esfuerzo vano, cuántas horas más gastadas, años, cuántas cosas hermosas y preciosas tiradas a la basura, porque no hemos puesto el reino de Dios sobre nosotros. Hemos querido reinar a nuestro antojo con toda la contaminación de las cosas mundanas. Y hemos fracasado. Y hemos rechazado la medicina. Y cuando alguien nos ha enseñado el poder del perdón, hemos querido hacer oídos sordos. Nos han dado la medicina para el dolor, para la amargura, para la tristeza, para la soledad, pero no hemos sabido tomar esa medicina. Había un joven que estaba en una iglesia y dice que ahí empezó a manifestar un don especial en el canto y en la música. Y este joven se llenó de gloria en sí mismo. Se apartó de sus principios y la gente del mundo lo atrapó. Tenía una buenísima voz, tenía buen ritmo, tenía buena música. Se hizo famosísimo. El rey del rock. Elvis Presley. La gloria del mundo vino sobre él y la aceptó. Olvidó su cuna y se embriagó con las borracheras del mundo. Se casó enamorado con una hermosa mujer, pero tanta fama, tanto viaje, ella se llenó de amargura, de tristeza, porque siempre estaba sola. Empezó a tomar,
Y él no se le ocurrió otra cosa cuando le presentaba sus quejas de su soledad, de escoger un entrenador de judo, de artes marciales, y ponérselo ahí a su mujer para darle clase y distraerla, y entre llave y llave, pues ya ve lo que pasó. Y se enredó con el entrenador de judo y al tiempo se separaron. Murió joven, con todo el respeto a los que están rechonchos, gordo, atrapado por la droga, y murió solo, muy joven, el rey del rock. Ahora, ¿es en Memphis o Springfield? Memphis. Ahí está su gran mansión, que es el museo. Es un museo para que todo el mundo vaya y recuerde la triste historia de alguien que abandonó una cuna de vida y se metió en una vida de miseria. Cambió la bendición de Dios por un plato de lentejas, como Esaú, que dice que lo procuró con lágrimas, buscó, pero hay gente que queda tan atada y que quedan tan sometida al reino de las tinieblas que aunque quieren volver, ya no pueden. Hermanos, estamos en un momento que necesitamos reflexionar. ¿Bajo qué fundamento está tu reino? Pablo habla y dice, porque no hay otro fundamento que el que está puesto, y este es nuestro Señor Jesucristo. Y dice más, cada uno de nosotros mire cómo sobreedifica. Porque vendrá el fuego de la prueba, y si uno lo que está edificando es paja, heno, hojarasca, el fuego lo va a consumir y solamente va a quedar pérdida, ruina, miseria. Pero si usted, bajo el fundamento del reino de Dios y la justicia de Dios, cada día está sobreedificando cosas preciosas, oro, plata, piedras preciosas. Lo que el fuego va a hacer es darle más pureza, más valor. Y usted va a tener una vida más dichosa, usted va a tener una vida más hermosa, de estabilidad, de gozo. No necesitamos la riqueza de este mundo para ser felices. No necesitamos la fama. No necesitamos que la gente nos diga, qué guapo eres. ¿Se acuerda de Elvis Presley, qué guapo es? Con esa onda negra, con esos vestidos. A que si me pongo de perfil le parezco. ¿No? Escuche, no me cambio por él. Y no lo digo con vanidad. Lo digo porque sé su historia, sé su principio y sé su final. Le digo, no me cambio por Salomón. Ay, pastor, qué tonto eres. No, ¿sabe por qué? Porque sé su principio y sé su final. Y ¿sabe una cosa? Los principios son importantes, pero es más importante el final. Otra pregunta, ¿bajo qué esencia está su reino? Porque hermano, todas las cosas tienen una esencia. Hay esencia de muerte y hay esencia de vida. Y usted y yo tenemos que ser lo suficientemente sabios para preguntar,
¿Bajo qué esencia está mi reino? Pablo, cuando está enseñando sobre los dones espirituales en 1 Corintios 12 y dándole la importancia, cómo manejarlos, cómo usarlos, cómo pedirlos, él dice, pero yo os muestro un camino todavía más excelente. Y empieza 1 Corintios 13. Dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, de nada me sirve. Y habla de la obra social. Si yo vendiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y no tengo amor, de nada me sirve. Y si yo diese incluso la obra del sacrificio cuando no es por amor, si diese mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, nada soy. Después dice, el amor no es jactancioso, no hace nada indebido, no se goza de la injusticia, se goza de la verdad. El amor todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. Y terminando este capítulo dice, Pablo está diciendo, ahora vemos por espejo oscuramente, pero entonces conoceremos como fuimos conocidos. Y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Y esto nos está diciendo que es la esencia de nuestro reino. La esencia de nuestro reino tiene que ser el amor de Dios en nuestras vidas. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios a la gente del mundo, que entregó y dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera, es la esencia, dice la palabra, 1 Juan, Dios es amor. La esencia del reino de Dios es amor, ese amor que todo lo sufre, que todo lo espera, que todo lo soporta, que no es jactancioso, que no es vanidoso, que no se goza de la injusticia, se goza de la verdad. Escuche, si usted realmente entiende el valor de las cosas, si usted realmente ama a su esposa, ama a su esposo, ama a sus hijos, hermano, que no le vendan la moto y ponga su reino bajo la esencia del amor de Dios, porque el que ama guarda su palabra, y el que guarda la palabra guarda los principios eternos del reino. Obedece, respeta, reverencia, reconoce, exalta, alaba, adora al Rey de reyes y Señor de señores. Jesús dijo en una ocasión, el que me ama, mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada con Él. Hermano, qué idilio, qué intimidad, qué presencia. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Porque cuando dice y haremos morada, ahí entran los tres. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Bajo qué esencia está tu reino? Porque ahí está las evidencias de las cosas. Y hermanos, no estamos aquí para decir, a usted le salieron mal las cosas por esto, por esto, por esto. A ti te han salido mal las cosas por esto, por esto. Estamos aquí para decirnos que estamos a tiempo de recuperar lo perdido. Yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido, dijo nuestro Señor Jesucristo. Yo soy la puerta y el que por mí entrare será salvo.
Estamos en un tiempo de recuperar el reino de Dios, la justicia de Dios en nuestro medio, donde el poder de Dios sea una realidad en su casa, donde el poder de Dios sea una realidad en su mente y usted gobierne bajo el poder y la gracia de Dios, donde haya un gobierno sabio, inteligente, con inteligencia espiritual, entendiendo la urgencia de que sea Dios sobre nosotros. Y última pregunta, ¿bajo qué esplendor está tu reino? Porque eso es algo también que nos fascina. Y con tanta facilidad nos dejamos mover. No busques gloria equivocada. No estés bajo un fundamento de barro. No cojas esencias de muerte cuando Dios te ha dado esencia de vida en revelación a través de su amor. Y vive una vida de esplendor en el testimonio del Hijo de Dios en ti. De tal manera de que tú seas un reflejo del Hijo de Dios, en mansedumbre, en humildad, en obediencia, en disposición, en entrega, en rendición, en consagración, todas esas actitudes de reino, porque hermano, en realidad el reino de Dios se mueve en un centro. Es un centro de sacrificio y vida. Primero hay un sacrificio, después hay vida. Y dice la palabra, el que se humilla, y la humillación es como un morirnos delante de Dios en reconocimiento de nuestros errores y de nuestros pecados. Y un sentir como Dios nos levanta en gloria, en autoridad, poder y dominio. ¿Lo está viendo? ¿Lo está viendo? Dice Hebreos 1:3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, el que sustenta todas las cosas. Cuando está hablando de todas las cosas que se han desencajado, todas las cosas que se han removido, todas las cosas que se han contaminado, todas las cosas que se han echado a perder, las vidas que han sido transformadas para ser todavía más desgraciados dentro del contexto de la maldición del pecado, el que se ha salido de lo normal y ha entrado en el uso anormal de las cosas, hablando de la homosexualidad, las desviaciones y todas esas cosas pervertidas que no tienen orden original en cuanto a lo que Dios creó para el hombre, para su bendición y satisfacción. El hombre lo ha denigrado de tal manera de que de lo bueno hemos hecho un charco de basura y de horrible expectación, de olor, de podridumbre, de cosas podridas y de cosas infectadas. Dice, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, porque Dios lo puede transformar todo, Dios lo puede poner dentro del orden original, como el primer hombre en el huerto del Edén, paseando y hablando con Dios cada día a la luz del día, con todo su esplendor y con toda su gloria. Y dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, habiendo limpiado y devolvernos a nuestro estado original de pureza y de limpieza.
para movernos en la proyección del esplendor de la gloria de Él y no de la gloria humana, carnal o diabólica, sino bajo el poder del reino santo, puro y glorioso del Rey de Reyes y Señor de Señores, que da garantía de vida abundante a todos los reinos, para que todos los reinos sean dichosos y sean felices, coman y beban y se alegren, porque están viviendo bajo la gracia del reino de Dios. Por medio de sí mismo, dice, se sentó a la diestra ¿de quién? De la majestad en las alturas, porque hay un reino que está sobre todos los reinos. Y el reino que está al resplandor del reino de Él tiene el sello de permanecer para siempre. Adelante.